y de compañeros, decía, repleto de compañeras y de compañeros, el cierre del Seminario Internacional que FESTRAN, junto con el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, vienen desarrollando desde el mes de julio, fines de julio. Y obviamente no me gustan mucho las formalidades. La mayor parte de ustedes me conocen, nos conocen cuál es nuestro estilo de hacer las cosas, pero me parece prudente 2 o 3 reflexiones para después darle paso a Nicolás y, por supuesto, arrancar apenas podamos con el gringo Amichetti. Pero antes de eso, 2 o 3 cuestiones que me parecen valiosas resaltar. Lo primero es un agradecimiento a la gente del exterior del país, caso concreto, los compañeros y compañeras que han, que han participado y están participando de la Cancillería venezolana, a compañeras y compañeros de Paraguay, a compañeros de Bolivia, y a un sinnúmero de cumpas del interior de la Argentina, a los compañeros de la Federación Gráfica que se sumaron, y sumaron cumpas también de distintas regionales de la Federación. Me parece que importante, una iniciativa que fue muy intensa, y en particular mi agradecimiento, mi abrazo al Consejo Directivo de FESTRAN, que tomó una decisión política muy importante. Varios de ellos están hoy en la sala de FESTRAN, así que el abrazo para todas y para todos. Era para FESTRAN antes de la pandemia una decisión tomada de hacer este seminario, y bueno, y después, como todas las cosas se relativizaron y tuvimos los inconvenientes lógicos que le pasó a todas las organizaciones y a todo el pueblo. Termina una etapa, pero como acabamos de realizar nuestro seminario en la ciudad de Sunchala, en la provincia de Santa Fe, donde el gringo Amichetti tuvo la deferencia de viajar y de exponer, hay una decisión muy fuerte de FESTRAN de avanzar con los procesos de capacitación. Y hay un requerimiento de abajo para arriba, o sea, de los sindicatos de base, de fortalecer los procesos de capacitación. Así que el 2023, compañeras, compañeros, cumpas queridos y queridas, nos vamos a volver a encontrar con nuevos desafíos y con nuevas propuestas. Y a las organizaciones sindicales y sociales hermanas y algunas políticas que también se han sumado, la convocatoria para que los esfuerzos en términos de trabajo, de conjunto y de articulación los podamos hacer juntos, ¿no? Vale la redundancia. Así que a partir de ahí te paso la posta, Nicolás, y después retomo yo para darle paso definitivo al gringo Amichetti. Gracias a ustedes, compañeras, compañeros, buenas tardes, y arrancamos en un ratitito nada más. Vamos nomás, Nico. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. También simplemente agradecer a FESTRAN por la oportunidad de construir este seminario de 4 meses consecutivos todos los viernes. La verdad, una constancia y una dedicación, tanto de la parte de FESTRAN como de cada uno y cada una de los que participaron en este seminario. Para nosotros desde el observatorio es la verdad una gran alegría haber desarrollado este seminario, porque siempre decimos que desde nuestra percepción la política exterior, los temas geopolíticos inciden en la vida cotidiana de nuestro pueblo, y es por eso que siempre nuestra iniciativa es construir desde el observatorio con organizaciones políticas, sociales y sindicales también, y fundamentalmente nuestra percepción, somos jóvenes en su mayoría en este observatorio, también peronistas, y construir junto al movimiento obrero
es para nosotros una doble alegría, porque tenemos una profunda admiración por las organizaciones sindicales, por su trabajo, su organización y el rol que han tenido en la historia de nuestro país. Así que desde ya para el año que viene, que va a ser un año clave en la historia no solo argentina, sino también latinoamericana, porque ya seguramente hablamos los últimos encuentros del significado y la importancia del triunfo de Lula en Brasil, pero creo que lo que sucede en Argentina también va a ser muy, muy gravitante para que, y quizá en este seminario que estamos desarrollando, que bueno, por las circunstancias no lo pudimos hacer de los 4 encuentros, pero que podría ser un eje para continuar el año que viene, profundizar este seminario que Alejandro Romero había preparado, que es un gran filósofo, compañero, que la verdad que es una persona que trabaja mucho estos temas. Sabemos que la desigualdad que está creciendo día a día, y seguramente habrán estado con Manuel Valenti en Sunchales, que desarrolló, así que no voy a decir nada sobre eso, porque Manuel sé que estuvo ahí compartiendo con ustedes, pero bueno, sobre todo agradecer a FESTRAM, agradecer a la Corriente Federal de los Trabajadores, a cada sindicato que está acá presente y a cada persona que desarrolló el curso. Y bueno, por supuesto al gringo Michetti, que bueno, es una persona que nosotros admiramos por su entrega, por su militancia y por la lealtad que siempre ha tenido en su militancia. Así que, como decía Raimundo, hay aliados de camino y compañeros de destino, con Carlos Bornia, que hace ya más de 7 años nos conocemos, nos consideramos así, y creo que el gringo, aunque no nos conocemos mucho, podemos definirlo así que ojalá que podamos continuar el año que viene con estos procesos de formación, que como decía Perón, el pensamiento lo pensamos para la acción, no divorciado de la acción, así que esta es la filosofía de nuestro observatorio, así que agradecer y con la voluntad de continuar con FESTRAN y con la corriente y con los sindicatos que tengan interés de coordinar en este sentido. Así que a disposición, y bueno, ahora escuchar al gringo, que es a lo que vinimos hoy. Sí, bueno, evidentemente un abrazo, Nico, en la distancia a vos y a todos los compañeros. Perdón, de Carlos, COSIPEC. quisiera también agradecer Sí. a Fernanda Salcito, que estuvo todo el seminario trabajando en las cuestiones técnicas, y a otros compañeros y compañeras que también han sido parte de este... Que nos bancó a todos nosotros. Bueno, gran abrazo para la FED. Bueno, hoy lo tenemos a Héctor Amichetti, que por estas cosas de la vida es el gringo, pero en rigor de verdad, digamos, la Federación Gráfica Bonaerense, Raimundo Ongaro, representan el sindicalismo de liberación y están totalmente enraizados en la vida social y política de nuestro país. Y para FESTRAN es una decisión política fue convocarlo al gringo para esto, porque nos parece que en él y en la Corriente Federal de Trabajadores se sintetizan un montón de expectativas y de metodologías y de forma de construir desde lo político sindical que nosotros desde FESTRAN reivindicamos. No es un amiguismo, es una decisión política de pedirle a Héctor Amichetti que nos acompañe. Me parece que esto hay que dejarlo aclarado. La segunda cuestión, y ya para dar paso para algunos que no lo terminan de conocer, es el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, pero es el referente principal de la Corriente Federal de Trabajadores, un tipo con una enorme militancia y, como dijo Nico, que me robó las palabras, con muchísima coherencia. Bueno, no me voy a extender más, vamos a empezar.
quiero aclararte, gringo, que arrancamos con un tipo como Canosa, que te está alabando de entrada cuando todavía no dijiste ni media palabra, y como vos comprenderás, se ha llenado este seminario de gente peronista que pone en tela de juicio todo el seminario como es de buen entender. Así que, sin más, gracias, un abrazo y te dejamos a vos para que nos cuentes todo lo que creas necesario. Muy buenas Bueno, tardes. buenas tardes a todos y todas. Carlos, ya estoy cansado de escucharte todos los días, a toda hora, de tu WhatsApp, así que a vos te voy a ignorar en esta reunión. Gracias por tu palabra, Nicolás. Fundamentalmente valorar también esta convocatoria de FESTRAN, la invitación que me hacen a participar en esta última jornada y rescatar de que esto viene de hace tiempo. Yo recuerdo ese encuentro importantísimo que hicimos en FESTRAN. Hay una postal muy conmovedora porque estábamos todos los compañeros de la Corriente Federal, ahí en la sede central de FESTRAN, Lula estaba preso y nosotros estábamos debatiendo el tema de la integración latinoamericana, el proceso de avance y retroceso que estábamos teniendo. En Argentina teníamos la desgracia de tenerlo a Macri en el gobierno, y fue FESTRAN el que convocó allí a un encuentro espectacular, con mucho debate durante una jornada entera y tomando un posicionamiento muy claro. Así que me parece importantísimo. No tuve la oportunidad de participar en estas jornadas de este seminario, pero sé que están todos IPEX, todos los compañeros que participaron han desarrollado, digamos, muy profundamente todo el tema internacional. Me han pasado un informe, una síntesis, los compañeros nuestros del gremio que están participando desde el primer momento. Y bueno, y me han tirado un poco la pelota acá al final de un tema que no tengo respuesta: cómo será el tema del trabajo de aquí en adelante, en el futuro. En ese sentido, a mí me parece que es importante empezar a caracterizar cómo nos quieren presentar la cuestión del trabajo hacia adelante, en el futuro, ¿no? En un mundo globalizado, en donde hoy las corporaciones económicas tienen en muchos casos más pesos que algunas naciones en cuanto a los recursos que manejan, a la influencia que tienen esa idea y esa acción permanente de querer borrar las fronteras de las naciones y presentarnos en esta globalización, ¿no? Como si fuera todos fuéramos globos, de alguna manera, es decir, suprimir la frontera, pero no en el sentido absolutamente contrario al que hemos querido nosotros históricamente, ¿no? Es decir, que las fronteras se supriman en función de la integración de los pueblos, del desarrollo de los pueblos, de la justicia social. Acá es diametralmente opuesto, la concepción esta neoliberal, que no tiene nada de liberal, en un mundo globalizado, en donde las grandes corporaciones son las que definen los lineamientos que cada región, cada país en particular, tendría que cumplir, qué rol tendría que cumplir en ese modelo mundial nefasto hoy, porque está destruyendo el planeta, está generando un nivel de desigualdad insoportable. Y bueno, y desde allí, en el tema específico del trabajo, lo que nos plantean es que de repente el avance de la tecnología, esta cuarta revolución industrial, 4G, la tecnología 4G, lo que hace es que no tengamos ninguna perspectiva en ese modelo de seguir generando trabajo de calidad, trabajo con cobertura, dignidad laboral, ¿no? Digamos, dignificarnos en el trabajo, que para nosotros la base de la vida, en que se nutre la realización del ser humano, es a través del trabajo. Eso lamentablemente lo incorporan inclusive hacia sectores de nuestras fuerzas políticas, de los que tenemos esta concepción de un país en pleno desarrollo, de un país con potencial como para volver a ser industrial,
Y como nos han generado con tantos años de políticas neoliberales, de concentración económica, de extranjerización del capital y del manejo de los sectores básicos de la economía, también a nuestras organizaciones sociales que de alguna manera actúan, digamos, en torno a los trabajadores que han perdido su trabajo formal y que hoy son millones en el país y que no, digamos, no tienen una cobertura desde lo que ha sido lo tradicional, los sindicatos, los convenios colectivos, también le han transmitido esta idea de que ya no se va a poder generar el trabajo como era tradicional, y por eso tenemos que crear inclusive una economía paralela o aceptar la lógica de una economía paralela, que nosotros escuchamos mucho hablar del tema de la economía popular como una economía paralela. Se lo hemos escuchado y a mí me preocupa que hasta el presidente ha tomado, yo estaba en algún acto donde el presidente decía que él no lo entendía al principio, pero que algunas organizaciones sociales le hicieron entender esta lógica de que hay que atender desde el Estado a una economía nueva, que es la economía popular. Para nosotros, que tenemos muy enraizado esa concepción peronista de dignificación a través del trabajo, que la consagramos a través de una constitución de la que hablamos poco, a mí me interesaría que debatiéramos un poco más sobre una constitución que no es del pasado, sino que debería ser del futuro, como la del 49, en donde cuando se consagran los derechos del trabajador, se establece claramente de que la riqueza, la renta y los intereses del capital son fruto exclusivo del trabajo humano. Esa concepción que nosotros tenemos y nunca vamos a perder, de que no hay posibilidad de tener riqueza, capital, si no hay un trabajo previo. Esta es la idea. Y si el ser humano evoluciona de tal manera que genera tecnologías que de alguna manera impactan sobre el trabajo, en todo caso esa tecnología y esa productividad debe estar puesta al servicio del ser humano. Es decir, tendremos que trabajar muchas menos horas o casi ni trabajar si el día de mañana evolucionara tanto en donde la tecnología resolviera todas las cosas sin el ser humano, pero tendríamos que ser todos felices y usufructuar esos beneficios, porque de última, si no, ¿para qué desarrollamos la tecnología y la ciencia si no vamos a ser beneficiarios de la misma? De alguna manera esa concepción que a nosotros nos viene de lo más profundo, pero de lo más profundo no teórico, sino de lo práctico, porque en este país tuvimos el pleno empleo, tuvimos la dignificación con el trabajo a través de una redistribución de la riqueza justa, y bueno, y de alguna manera también dejamos planteados, que solo fueron cercenados en el tiempo por la violencia, dejamos planteados criterios de evolución. Yo recuerdo cuando Perón, no recuerdo, digamos, he leído mucho de Perón cuando en aquellos tiempos en donde se discutía la necesidad de mejorar la productividad en Argentina, les hablaba a los dirigentes de la CGT del cooperativismo de trabajo. Y entonces planteaba como una cuestión inclusive superadora de las limitaciones de la productividad, el cooperativismo como una forma de democratizar la economía. Decía, bueno, si tenemos democracia política, nos falta más democracia en la economía. Entonces, si hay nuevas formas de organización del trabajo, en ese caso hablaba específicamente de la cooperativa, estas a su vez tienen que ser parte de una política de Estado. Y bueno, eso a mí me viene ahora al presente y digo, ¿cuántas empresas que tal vez en medio de la crisis, no tanto por el impacto tecnológico, sino por la crisis que venimos viviendo, que se prolonga durante tanto tiempo producto de estas políticas neoliberales, existe alguna forma de organización tradicional con el propietario de la empresa y los trabajadores como empleados? Realmente a veces hay empresarios que dicen, bueno, en las pymes sobre todo suele ocurrir esto, a mí no me interesa más esto, he invertido, he comprado campo, el empresario, y abandonan la empresa. Y nosotros, y esto también lo digo no de la teoría, de la práctica, nosotros hemos recuperado en el gremio gráfico 25 empresas vía cooperativa. Hoy hay 25 empresas gráficas que funcionan por el sistema cooperativo. Es decir, al empresario no le interesaba seguir más,
pero en manos de los trabajadores y sin el objetivo central puesto sobre la rentabilidad, sino sobre un ingreso digno, los propios trabajadores hoy rescataron esas empresas y las sacan adelante. Y si hubiera política de Estado para tomar al cooperativismo como un sector de la economía importante, fundamental, para sostener fuentes de trabajo, bueno, ni imaginarse lo que podríamos desarrollar en ese aspecto. Lo que pasa es que, lamentablemente, no podemos arrancar en ese sentido y el Estado no puede planificar, como de alguna manera vamos a ver ahora en un rato, digamos, esta idea central de la planificación. Pero bueno, no quiero con esto desconocer el impacto que está teniendo y que puede llegar a tener, aunque nadie lo puede precisar con claridad, toda esta cuarta revolución industrial. Y tampoco ignoro que nosotros tenemos que estar preparados, y ya de alguna manera lo estamos, porque generamos, digamos, las instancias de formación, prepararnos para apropiarnos nosotros de la tecnología, que en definitiva es producto de los propios trabajadores que estudian, los científicos, todos los demás, trabajadores somos todos, de alguna manera apropiarnos nosotros y no estos sectores de la avaricia total, que desprecian absolutamente el esfuerzo del trabajo, como lo estamos viviendo, que nosotros tendríamos que adaptarnos precisamente a las condiciones que nos impone el capital. Pero para hacer, digamos, o para introducirnos en lo que nosotros podemos hablar sobre qué perspectiva tenemos nosotros del trabajo, a mí me interesaría abordar esta cuestión desde la necesidad de definirnos primero como un proyecto continental y dentro de ese proyecto continental como un proyecto nacional, es decir, qué modelo de país nosotros tenemos voluntad de llevar adelante, qué modelo de país queremos afianzar, porque este tema es clave. Nosotros no podemos parar la tecnología, pero no es lo mismo que planifiquemos nosotros un desarrollo endógeno a que nos digan qué rol tiene que jugar nuestro país, qué rol tiene que jugar América Latina en este contexto de avance, de globalización y avance tecnológico, que incluye mucho esa deformación y esa desvalorización del trabajo a partir de la financiarización de la economía. Es decir, que hoy esos grandes grupos económicos reproducen sus ganancias no con la producción, sino con la especulación financiera. Entonces, centrándonos en la necesidad de un desarrollo nacional y continental, me parece que es la clave para empezar a debatir seriamente si aquí el trabajo en Argentina está condenado a desaparecer en su manera tradicional, si tenemos que aceptar definitivamente una situación de precarización laboral, si tenemos que resignarnos a un sector de la sociedad en la pobreza o no. Yo creo que la clave está en quién planifica el desarrollo o el no desarrollo. En esta idea global es el no desarrollo. Nos necesitan que no estemos desarrollados como nación ni como continente. ¿Quién planifica el desarrollo? Yo creo que es fundamental analizar el rol del Estado, porque también nos han ido trabajando y han ido destruyendo también de manera violenta, yo diría a partir de la dictadura militar del 76, esta idea de que puede haber un Estado eficaz, un Estado que al planificar vaya poniendo base, vaya poniendo sustento a ese desarrollo nacional. Que cuando decimos un desarrollo endógeno es porque lo hacemos desde nuestra realidad, desde nuestras potencialidades, de nuestra riqueza, y la palabra desarrollo endógeno incluye el desarrollo del individuo en forma colectiva, pero también el desarrollo cultural, el desarrollo social, el desarrollo científico, tecnológico, político, es decir, es un planteo que abarca todo, no solamente la cuestión de la economía. En todo caso, en la economía tenemos que definir, a partir de lo que tenemos, hasta dónde podemos llegar. Entonces, aquellos que nos dicen, bueno, ha avanzado tanto algunos países en el mundo, producto de apropiarse de esa tecnología, que nosotros nos tenemos que resignar
a ya no pensar en un país industrial, sino en un país que se vuelque fundamentalmente a la exportación de lo que tendría ventaja, que son sus materias primas, los alimentos, los minerales y bueno, todo lo que nosotros ya conocemos, porque de alguna manera nos fueron implantando eso desde la dictadura en adelante, con una acción violenta que incluyó desestructurar el grado de organización que nosotros generamos en nuestro país a partir de una experiencia tan rica como fue la revolución peronista del 45 al 55 y como fue la gloriosa resistencia que permitió sostener en el tiempo esa concepción, esa ideología que no pueden terminar, que no pueden exterminar, no pueden liquidar. Ayer yo lo escuchaba a Cristina en el mensaje en La Plata y me pareció muy importante que se refiriera a eso, esa obsesión que tienen por liquidar al peronismo, porque dice que Argentina sin peronismo es la única Argentina viable, ¿no? Un poco esa idea. Y volviendo al pasado, yo digo, bueno, fíjense cuando Churchill planteaba su alegría por el derrocamiento de Perón en el 55, diciendo que era el hecho más importante después del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, porque precisamente aquí estaban eliminando un país que podía tener un desarrollo industrial fenomenal y podía ser una potencia a nivel mundial. Y Estados Unidos lo ha planteado hasta hace pocos años. El problema es el peronismo, es Perón, dijo alguna de las ministras de Bush en su momento, habiendo muerto Perón hace ya tantos años. Pero bueno, ese concepto, esa forma y esa organización y persistencia del pueblo argentino a través de sus organizaciones ha permitido mantener viva la cuestión fundamental para plantearnos esta idea de una planificación nacional, de un Estado, recuperar un Estado fuerte, y a partir de allí volver a recobrar esa idea del modelo nacional, que hoy no puede ser nacional, como no podía ser tampoco en aquel momento cuando Perón planteaba la iniciativa del ABC y decía claramente cuestiones que estamos viviendo hoy, en aquellos años 52, 53, cuando se decía, bueno, tenemos esa gran ventaja de los recursos naturales, el mundo avanzará y necesitará alimentos y necesitará energía, y ese alimento y esa energía está precisamente en nuestra región. Y por eso planteaba el ABC, primero con Chile, con Brasil, y paralelamente con los otros países vecinos, en esa idea de integración. Porque una revolución nacional es difícil que se pueda mantener en el tiempo si no logra extenderse. Perón la planteaba no solamente desde el entendimiento de los presidentes, en ese caso recordemos que en Brasil termina suicidando Getúlio Vargas con esta idea de desarrollo nacional, de avance en los derechos sociales y lo demás, producto de una oligarquía que le impedía fortalecer el rol del Estado y planificar ese proyecto integrador de todo el pueblo brasileño. Y se suicida en el año 54 y escribe una carta que es conmovedora, digamos, por qué lo hace. Y a Perón lo derrocan en el 55, es decir, que el tema de que no quieran que nosotros podamos desarrollarnos e integrarnos es una obsesión violenta que tienen, que actúan con violencia y que lo siguen haciendo al día de hoy, en el sentido de considerar que nuestra fuerza tendría que ser un partido liberal más, que se adecue a esta lógica, hoy una lógica de globalización, y que cuando hablamos de Estado, cualquier cosa que aparezca como intervención del Estado es perturbador para sus intereses, pero lo muestran y lo han metido de alguna manera en la cultura de alguna parte de la población, que toda intervención del Estado será un retroceso. Bueno, yo creo exactamente lo contrario. Si nosotros no volvemos a reconstruir el poder del Estado como contralor y como planificador del desarrollo endógeno argentino, es imposible defender, entre otras cosas, el trabajo, ¿no? Por todo lo que significa, digamos, alrededor, que se genera alrededor del trabajo. Allí a mí me parece que los pilares claves son: Argentina puede generar
ese modelo, y Argentina lo puede generar. Lo puede generar porque tiene una ventaja fundamental. Nosotros ponemos el eje en territorio y población. Entonces, cuando hablamos de territorio, decimos, tenemos 2.800.000 kilómetros cuadrados de superficie, de los cuales hay 100 millones de hectáreas cultivables, 60 millones de las más ricas tierras del país. Tenemos todos los climas, tenemos recursos minerales, tenemos una plataforma marítima de alrededor de 1.780.000 también kilómetros cuadrados. Se calcula más de 4 millones de toneladas de pescado están allí, y mucho de eso se lo roban los barcos piratas. Es decir, si nosotros en cada una de las cuestiones, si tuviéramos un país desértico, chiquito, con un montón de habitantes, pero tenemos un país extensísimo, pleno de riqueza, con los mejores climas, con todos los recursos que se puedan crear, y tenemos nada más que 47 millones de habitantes. Es decir, tenemos una potencialidad enorme y nosotros podemos estar discutiendo que no se va a poder generar trabajo formal, trabajo decente, trabajo con cobertura. Bueno, eso es lo primero que tenemos que desmitificar y no centrarnos en esta cuestión que nos meten en la cabeza que por el avance tecnológico, entonces en Argentina, como en todas partes del mundo, va a ir desapareciendo el trabajo. No, pongámonos en la postura de que nosotros tenemos que recuperar soberanía. Así como estamos hoy, por supuesto que lo que determina el destino de la Argentina, lo estamos viviendo, y en gran medida porque fueron generando condiciones para que nosotros no tengamos la posibilidad mínima de manejar nuestros propios recursos a través de la deuda externa. Es decir, si nos meten una deuda externa que viene también a partir de la dictadura con debilitamiento de Estado, desindustrialización y financiarización de la economía, no la hemos podido revertir. Nos entregaron, es decir, una democracia que va a cumplir ahora, el año que viene va a cumplir este año, pero indudablemente esa democracia condicionada por los cuatro costados. Logramos avanzar luego de la crisis del 2001 con una voluntad, una vocación de Néstor y Cristina, que no es menor, porque nos demuestra a nosotros que aún con todas las dificultades, aún con este sector concentrado que maneja los sectores básicos de la economía, pudimos desafiarlo y pudimos revertir una parte, por lo menos de eso. Pudimos generar 5 millones de puestos de trabajo. Yo siempre doy una idea que, no una idea, hago una reflexión acerca del gremio nuestro. Nosotros somos un gremio de servicio que estamos ligados a otras industrias como la alimentación con el envase, estamos ligados, digamos, a través de la impresión en papel a muchos sectores industriales. Pero tenemos otra parte que es editorial. La tecnología ha golpeado muy fuerte, por supuesto, lo que era la digitalización, el tema de los diarios, la revista, no tanto en el libro donde se permanece la cultura de la lectura del libro impreso, pero fíjense ustedes la diferencia que hace tener una política en defensa de lo nacional. Nosotros estábamos con una industria del libro en crisis producto de la importación del libro. Cuando en el año 2010-2011 se intensifica primero una política cultural del gobierno de distribución de libros en las escuelas, en las bibliotecas populares, y terminamos, digamos, poniéndole límites a esa importación desventajosa que permitía que vinieran libros impresos en Chile, con trabajo esclavo, lo demás, demostramos que nosotros podíamos llegar a los niveles históricos. Fíjense ustedes, teníamos un nivel histórico de producción de libros en la década del 50 con Perón, que era más o menos 4 libros por habitante en un año, ¿no? 50 millones de libros producidos allí en el año 51 y 15 millones de habitantes en Argentina. Con Cristina logramos en el 2014 129 millones de libros producidos en el año, volvíamos al nivel de los 50, 4 libros por habitante prácticamente. Lo que quiere decir, aún con todas las limitaciones, aún en el marco de este esquema neoliberal, que no pudimos transformar profundamente. ¿Qué pudimos lograr? Pudimos lograr recuperar algunas empresas del Estado, volver a avanzar sobre un sector clave para el desarrollo industrial,
que era la recuperación de YPF, aunque fuera en sociedad anónima, pero poder tener el 51% del control, porque si no hay a partir de allí el control para el desarrollo de la soberanía energética, es imposible pensar un desarrollo industrial. Allí surge toda una planificación sobre Vaca Muerta, que hoy todo el mundo habla de Vaca Muerta, pero fue allí, se pensó el tema de recuperar desde el Estado la empresa, la principal empresa, digamos, de energía, que era YPF, y a partir de allí planificar Vaca Muerta, la explotación de Vaca Muerta, con el Estado definiendo hasta dónde la inversión extranjera, bajo qué condiciones y todo lo demás. Entonces, es muy importante remarcar permanentemente que la lógica del trabajo en el futuro tiene íntima relación con el modelo de país y la actitud o la vocación de volver a recuperar soberanía. ¿Qué áreas estratégicas nosotros necesitamos recuperar desde el Estado? Y por supuesto el control del comercio exterior. Si nosotros estamos totalmente subordinados porque han avanzado tanto, en donde hoy toda la cuestión del comercio exterior y de las exportaciones de cereales, de minerales, no tenemos ni siquiera control sobre eso. A nosotros nos dicen los compañeros del gremio camionero que allá en las zonas, en las provincias de la cordillerana, se cargan los minerales en los camiones, pasan a Chile y de ahí al Pacífico, y realmente con lo que remiten que se ha exportado en el exterior, en Asia, es sobre lo que nosotros cobramos impuestos. Es decir, no tenemos ni siquiera el control sobre eso que se exporta. Bueno, ni que hablar de todos los puertos privados que tenemos en manos de multinacionales, y el río Paraná controlado por una empresa multinacional. Es decir, es clave el Estado porque ese sigue siendo el sector que tiene una renta diferencial. Y nosotros, cuando desarrollamos un país industrial con el peronismo, lo hicimos a partir de volcar la renta diferencial hacia el desarrollo de la obra pública y de la industria. Eso es clave. Si nosotros no controlamos el comercio exterior, por supuesto que seremos un país sin soberanía, sin control de la economía. Un país no tiene, una nación no tiene soberanía, decía Perón, y es real. Y el otro gran tema es el sistema financiero, porque la ley de entidades financieras que sigue rigiendo está hecha a los efectos de beneficiar a estos sectores que el gran negocio lo hacen con la especulación financiera, pero que fundamentalmente lo que han logrado es establecer un mecanismo de fuga de capitales que nosotros decimos, hoy no nos alcanzan los dólares para poder mantener y sostener el proceso de reactivación industrial. Hoy se están quejando todas las empresas industriales porque no podemos importar insumos, porque no tenemos, digamos, los dólares suficientes. Ahora, ¿qué control tenemos nosotros sobre ese sistema financiero? Si se calcula que hay 400.000 millones de dólares fuera del país, que se han ido a los paraísos fiscales, que están los... Imagínense ustedes si nosotros esos 400 millones de dólares estuvieran volcados a este desarrollo endógeno que nosotros planteamos, a este modelo de país. Bueno, sería fenomenal. Lo que pasa es que toda esa riqueza, toda esa plata que salió, que está afuera, que se fuga, y que el sistema financiero tiene todos los mecanismos bien armaditos para que pueda seguir haciéndolo, eso es lo que a nosotros nos chupa la sangre, que nos vacía como país, porque es riqueza nuestra, es trabajo nacional, parte de los recursos que nosotros tenemos, y es fundamental tener control sobre eso. Ahí hay un punto central, comercio exterior, el rol del Estado clave en el control del comercio exterior y del sistema financiero es la clave para los recursos, porque si no vamos a seguir hablando de que nuestro país, para desarrollarse, necesita de inversiones extranjeras nada más. Y lo que está claro que para nosotros la inversión extranjera no tiene que llegar al punto de hacernos perder el poder de decisión. Es decir, bueno, si vamos a estar, ahí lo dijo el embajador de Estados Unidos el otro día, cuando se metió en nuestros asuntos internos, planteando de que construyan ya una alianza política. Ustedes tienen Vaca Muerta, tienen el litio, y tienen alimento, que es lo que necesita el mundo,
entonces hagan una coalición, nosotros venimos y ponemos los recursos, extraemos esa riqueza que ustedes tienen y bueno, ustedes, fenomenal. Es el modelo de ellos, no es el modelo nuestro. Porque la alianza ya sabemos que es la alianza que quieren ellos. Quieren la alianza de los cipalos, la alianza de los que estén dispuestos a abrirle todo el país para que puedan explotarlo y llevarse todas las riquezas. Bueno, entonces el tema de la inversión extranjera, por supuesto, no la negamos, es necesario la inversión. Pero ¿quién determina la inversión? ¿Y bajo qué condiciones se establece la inversión extranjera? Eso lo tenemos que definir nosotros desde adentro, no lo puede definir el interés de los capitales extranjeros. Y aquí nosotros hemos tenido una experiencia muy importante en un país vecino. Muchos dijeron, pero si le ponemos condición, el capital que hoy se mueve por todo el mundo en esta integración de los capitales en el mundo y todo lo demás, se van las grandes empresas. Y eso es mentira. Evo en Bolivia logró, digamos, algunos decían, bueno, cuando quiera nacionalizar el gas, se le viene toda la estructura económica abajo, y no fue así. Ni siquiera se fue la empresa que estaba, que eran los españoles. Es decir, se adaptó a las condiciones que le puso un gobierno en función de la soberanía. ¿Por qué? Porque ninguna empresa se va de ningún lado hoy. Porque en esto que seguramente habrán estado hablando ustedes durante todas estas jornadas, de la cuestión del mundo, digamos, en virtud del mercado mundial, ninguna empresa regala espacio en ningún lugar del mundo. Es decir, si se va, sabe que vienen capitales chinos o vienen capitales rusos. Entonces nadie quiere regalar espacio en ningún lugar del mundo. Y por supuesto la concepción de estas grandes multinacionales es, si hoy tenemos que ganar menos porque avanza, digamos, el Estado y nos pone condiciones, límites, bueno, la vuelta de la historia hará que mañana venga un gobierno cipayo nuevamente y nosotros ya estamos en el país, no es que nos fuimos. Entonces, esta lógica que la inversión solo viene si nosotros le damos todas las facilidades que ellos quieren, es una lógica de resignación, es una lógica de rendirnos a esta posición internacional de que, bueno, únicamente con la apertura total de los mercados vamos a generar desarrollo económico y vamos a lograr generar trabajo. Le voy a tirar algunos ejemplos de estos últimos tiempos. Bueno, ni que hablar en la industria en el periodo de lo que había sido el 2001 con gremios destruidos y lo que recuperamos en el periodo del 2003 al 2015. Ustedes suelen escuchar a los compañeros de la UOM, que es un gremio industrial de los más grandes, haber tenido más de 200.000 trabajadores y de golpe y porrazo bajar a 60.000 y hoy estar prácticamente nuevamente en 200.000 trabajadores. No es un hecho menor, es decir, la industria ha incorporado tecnología, pero lo que ha dependido de que si tuviera 200.000 o más trabajadores y cayera a 60.000 ha sido la política interna que hizo quebrar empresas, que abrió las importaciones a los productos, abiertamente a todos los productos extranjeros. El macrismo hizo caer 22.000 pymes, se perdieron un montón de puestos de trabajo, porque era la lógica de ellos. Nosotros en la construcción, a partir de la obra pública ahora, volvemos a tener 400.000 trabajadores de la construcción. En 17 meses, en los últimos tiempos, se generaron más de 250.000 puestos de trabajo. Pero bueno, si hay una política de obra pública dentro de un gobierno, y la política de obra pública puede ser interminable si manejamos los recursos nosotros. ¿Cuántas viviendas hace falta en el país? Casi 4 millones de viviendas. Qué distinto sería si nosotros tenemos una planificación para hacer 4 millones de viviendas y no ir haciendo de 50.000 viviendas, 100.000 viviendas, como es las limitaciones que nos imponen, todo lo que se mueve alrededor de la industria de la construcción. Se mueve la industria metalúrgica, se mueve la industria de la cerámica, se mueve la madera, se mueven un montón de industrias que generan infinidad de puestos de trabajo. La sustitución de importaciones. Habrá sectores en donde nosotros no podemos sustituir porque hemos perdido tanto el tiempo que avanzaron en el desarrollo y hoy no seremos competitivos, no estaremos preparados.
Pero ¿cuántos sectores nosotros, por la ventaja comparativa que tenemos aquí, podemos volver a sustituir importación? Yo le escuchaba decir a un Ministerio de la Producción, que lamentablemente después falló, se quedó a medio, pero cuando lo planteaba el ministro Culfa, yo lo escuchaba en alguna charla y me entusiasmaba, decía, la mirada de ver Vaca Muerta, no solamente en los capitales que van a explotar Vaca Muerta, sino en todo el entramado de proveedores de esos inversores que explotan Vaca Muerta, que podían generar ahí nomás 500.000 puestos de trabajo. Un encadenamiento de pymes que sustituyeran importación. Y con política del gobierno podían sustituir esas importaciones. Lo decía un ministro, que después llegó al ministro de la Producción, y bueno, lamentablemente, como estamos condicionados por los cuatro costados, pareciera ser que ese tipo de planificación no termina nunca de cerrar. Pero estoy hablando de cuestiones concretas. Si nosotros decimos que tenemos 4 millones de toneladas de pescado y nosotros decimos no las podemos sacar, no las podemos explotar para exportar, inclusive para trabajar en fábricas de conservas y eso a su vez meterle valor agregado, y bueno, pero necesitamos como mínimo 30 astilleros. Esos son puestos de trabajo, son trabajadores de la industria naval. Necesitamos embarcaciones. ¿Cuántas embarcaciones necesitamos? De baja, de profundidad, es decir, ¿cuántas embarcaciones? Necesitamos vaciados, necesitamos construir y hacer todo para esa Argentina que nosotros pensamos, para esa Argentina que nosotros queremos. Entonces yo creo que fundamentalmente es necesario que nosotros volvamos a tener el espacio para la planificación. Yo no digo que sea fácil, pero es parte del debate político que hoy tenemos. Si solamente nos vamos a quedar entrampados en la coyuntura y entonces la deuda con el Fondo Monetario nos impone las condiciones y tenemos que ajustar acá y allá y no tenemos posibilidad de avanzar como Estado en el manejo de ninguno de los recursos a los que mencionaba, y bueno, por supuesto, estamos condenados a un sector muy grande de argentinos pobres, a salarios bajos, a precarización. Estamos condenados a lo que quiere la derecha ahora cuando dice, bueno, la manera de generar trabajo es precisamente eliminar derechos laborales y todo lo demás. Y trata de entusiasmar con esos sectores que hoy no tienen un buen trabajo o reciben solamente un subsidio. Esa es la trampa. Esa es la trampa de este modelo, disfrazada de que, bueno, el mundo hoy es así y aguántense porque ha desarrollado tanto su tecnología que el hombre y el trabajo pasan a ser una cuestión secundaria. A mí me parece que esto nos lleva a qué tipo de sociedad queremos crear. Cuando nosotros hablamos de comunidad organizada, no lo decíamos, ni lo seguimos, ni lo decimos hoy como una cosa de un momento. Esa comunidad organizada implicaba de alguna manera una forma de organización de la sociedad en donde la inmensa mayoría, porque la inmensa mayoría se ve beneficiada porque tiene su base en el desarrollo del mercado interno, en buenos salarios que a su vez alimentan la producción por el consumo, tiene pensado en una estrategia de desarrollo exportador que defiende primero la producción nacional, que es lo que han hecho los grandes países del mundo, es decir, de alguna manera defienden primero el mercado nacional, generan políticas para favorecer la exportación, trabajan los mercados en un mundo que es diverso, no se alinea, es decir, alinearse con un sector y decir, bueno, por acá vamos y solo podemos negociar con Occidente o lo demás, es una locura. Nosotros en algún proyecto de nuestro gremio hemos dicho, hacen falta construir 12 pasos transcordilleranos en este proceso de integración en Latinoamérica y favorecer la salida al Pacífico, donde hay un mercado fenomenal para nosotros exportar, nuestro producto no solamente primario, sino con valor agregado, que lo podemos hacer. Ahora, tenemos que tener una política interna que haga que nosotros apoyemos a la industria manufacturera. Si nos resignamos que no podemos ser un país industrial, estamos condenados. O sea, yo creo que es fundamental recobrar esa idea de que es posible construir
una comunidad organizada, que esa comunidad organizada tiene que ser pensada para el buen vivir del pueblo, que tiene que ser pensada con la idea de un desarrollo íntegro, es decir, que las economías regionales tienen que ser potencializadas, que el desarrollo industrial tiene que ser descentralizado, no puede ser que nosotros tenemos la leche o la carne en determinados lugares, tiene que venir a Buenos Aires para ser procesada y después ir nuevamente a esos puntos de venta del interior. Bueno, eso es planificación. Queremos un país desarrollado federalmente. Si tenemos en Argentina, y vuelvo a reiterar, tenemos riqueza en cada zona, tenemos una riqueza en particular. El tema es qué política tenemos para potenciar esa riqueza y para agregarle a esa riqueza valor, y para que el que vive allí y se siente feliz en su región, en su provincia, no se tenga que ir de la provincia, porque ese es el mal vivir. Digamos, la comunidad organizada, para el buen vivir, es tener pensado una Argentina donde cada uno se desarrolle en el lugar donde se siente bien. Yo veo acá en Buenos Aires muchas veces nuestros compañeros de los talleres, es decir, cuando se jubilan y antes de jubilarse, están pensando en que llegue ese momento para volverse a su provincia, para volverse a su pueblo. No les gusta vivir acá. Y han tenido que venir porque, bueno, es como que la única manera donde podían subsistir es venir a amontonarse acá a Buenos Aires. ¿Tenemos perspectiva de eso otro? Y sí, la tenemos. La tenemos porque en cada rincón del país tenemos riqueza para explotar. El tema es si planificamos eso, si volvemos a aquella idea de planificación que teníamos en el peronismo. El único plan a fondo y que fue frustrado por el golpe del 55, digamos, en donde ya avanzábamos inclusive sobre el desarrollo de la industria pesada, y nos planteaba una profundización en la investigación científica, desarrollo tecnológico, fue aquel plan, el segundo plan quinquenal. Si uno vuelve después de muchos años, cuando volvimos muy golpeados, con el país muy en crisis, en el año, ayer recordábamos el tema de Perón en la patria, el año siguiente, el 73, también hubo un plan trienal. Y uno lo lee hoy y dice, ¿por qué hoy no tenemos ese plan? Porque ese plan trienal, y yo recomiendo, leámoslo, porque era una perspectiva, aún con todas las dificultades, pero era ofensiva. Ahí se definía claramente cómo iba a funcionar el crédito en función de volver a reactivar y desarrollar la industria. Ahí se definía claramente esto de la inversión extranjera. Sí, señores, vengan, inviertan, van a tener todas las facilidades, pero tienen que reinvertir, pero recién pueden sacar parte de sus ganancias, de lo que ganen acá, pueden hacerlo en determinado tiempo, pero tenemos que buscar el tema de la transferencia tecnológica, es decir, esa idea de proyecto de nación planificada. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Yo realmente pongo el eje en esto porque me parece que si nosotros nos convertimos en una sociedad resignada, nos quedamos debatiendo solamente la coyuntura y encima con una democracia que la han ido corrompiendo por todos lados, porque este es el otro tema, si nos han llevado a una democracia en donde el ejercicio de nuestra voluntad se expresa prácticamente solamente el domingo que vamos a votar. Y después pareciera ser que las organizaciones están pintadas y que las resoluciones se toman en esos ámbitos donde está el poder real, que es el poder fáctico, porque es el que no vota a nadie. A eso se le suma ahora un poder como el judicial, que tendría que ser un poder de la República, y es prácticamente un brazo de ese poder económico, que actúa, digamos, para cercenar cualquier derecho a la autodeterminación que tengamos como país. Por eso estamos en una situación, en un desafío enorme. Si nosotros no vamos avanzando y tenemos las condiciones, porque indudablemente tenemos una historia de resistencia, de lucha, y hemos mantenido, aunque con mayor debilidad, hemos mantenido ese grado de organización como pueblo. Por supuesto que eso hay que mantenerlo en un estado de esperanza, en una lucha con alegría, como decía Jauretche, porque si logran entristecernos, logran de que todos sintamos que vamos a perder una elección el año que viene, que todos pensemos que no tenemos relación de fuerza ni para esto ni para el otro y lo demás,
y bueno, indudablemente vamos a ser derrotados. Hay que recobrar esa concepción con alegría, con voluntad, con férrea, porque eso es lo que nos han transmitido a lo largo de la historia nuestros compañeros y compañeras, entre ellos aquellos que entregaron su vida en la época de la dictadura y otros que sufrieron a lo largo de toda nuestra historia persecuciones, cárceles, porque eso es en definitiva nuestra lucha por tener nuevamente el derecho a ser una nación soberana. Por ahí no fue específicamente el motivo de esta charla, que era el trabajo, pero yo creo que si no abordamos desde este concepto la cuestión de proyecto de país, es muy difícil hablar del futuro del trabajo. Gracias. No, gracias a vos, gringo. La verdad que poner el tema en otro escenario y no quedarnos discutiendo la tecnología por la tecnología misma, ¿no? Tenemos una mecánica de que si alguien quiere hacer una pregunta, por favor la escribe en el chat o levanta la manito y habilitamos. ¿Se me escucha bien a mí? Sí, Carlos, se te escucha bien. Bien, no, quiero aclarar que un Carlos, que no soy yo, en el chat puso el enlace para aquellos que les interese del plan trienal del tercer gobierno de Perón, Héctor. Claro. Así que, digamos, existe la clara posibilidad de poder abordarlo. Estoy viendo compañeros que agradecen y algunas reflexiones, obviamente, sobre el tema del peronismo y la comunidad organizada. Esto digamos, es para nosotros, Héctor, un encuadre absolutamente necesario, porque si no nos llevan a discutir lo que ellos quieren y no le damos un encuadre político a la discusión y nos ponen a discutir, como en otros temas, los que ellos pretenden que discutamos, lo que nosotros necesitamos debatir. Así que con las felicitaciones de todos los compañeros, no sé si vos lo estás viendo en el chat, de todos lados, ratifico porque vi que fueron entrando los compañeros de la Cancillería venezolana, a los cuales mandamos un gran abrazo, hablando de Patria Grande, ¿no? Y a los compañeros de un montonazo de gremios de montones de lugares del país, estamos cerrando este seminario internacional con un encuadre político absolutamente necesario. Así que, compañeras, compañeros, gracias a todas y a todos. Creo que no estoy dejando nada afuera. Perdón, acá hay una pregunta. Dice, ¿cómo enseñar la cooperación al pueblo en las escuelas y organizaciones para combatir el neoliberalismo? Te tiraron una livianita, gringo. A ver, repetímela. ¿Qué decía? Repetímela. Es tropa propia esa, así que yo no tengo nada que ver. ¿Cómo No, enseñar la cooperación al pueblo en las repetímela la pregunta. ¿Cómo enseñar la cooperación al pueblo en las escuelas y organizaciones para combatir el neoliberalismo? Bueno, ese es un tema esencial, clave. Si nosotros nos dejamos ganar por esta cultura del individualismo, por supuesto que todo esto que estamos hablando es muy difícil construirlo. Yo creo que nuestro país alcanzó a partir de una experiencia un grado de conciencia y de solidaridad muy fuerte, es decir, de creer en lo colectivo, de creer que en la construcción colectiva, de creer que el país se realiza, que nadie se realiza en un país que no se realice. Hoy eso está muy desgastado. Nosotros lo trabajamos mucho a través de las organizaciones sindicales, sociales, es decir, pero es muy importante esto introducirlo precisamente en la educación en general. Eso es clave. Yo creo que tenemos que trabajar muy persistentemente en que sea tomado, porque es parte de un cambio cultural que tenemos que hacer nosotros. Yo recuerdo que cuando asumió Macri, La Nación había publicado de que era el profeta del cambio cultural. Y sabemos que para ello era necesario también el cambio cultural. Para ello el cambio cultural era que nosotros tenemos una concepción populista y que había que cambiar ese concepto de populismo.
bueno, no les dio resultado, no pudieron cambiar lo cultural, pero también reconozcamos que nos han afectado muchas veces. A mí me pasa en lo gremial de que cuando volvemos a revalorizar aquella idea del movimiento sindical con un programa de país, porque no podemos estar peleando las reivindicaciones laborales, el trabajo, si no peleamos con un proyecto como fue el de la Falda, Huerta Grande, CGT Los Argentinos, o aquel programa de la CGT que conducía Saúl Ubaldini, que fijaba posición con respecto a la deuda externa y lo relacionaba con el desarrollo de un país industrial, por dar un ejemplo. Bueno, nosotros fundamentalmente esa idea programática, el neoliberalismo ha calado en algunas organizaciones y hoy nos cuesta. Nosotros hemos hecho un programa de 27 puntos de la corriente federal y no hemos podido hacer que ese programa sea tomado por el conjunto del movimiento sindical. No hemos podido lograr que la CGT tome un programa. Y tenemos que seguir bregando y empujando en esa dirección. Porque el problema ya no es si es un dirigente u otro dirigente, es si la central obrera es capaz de recuperar, digamos, el nivel más alto que tuvo en su acción sindical, que fue en aquella resistencia y que fue cuando tuvo el programa de los 26 puntos de la CGT. Bueno, esto cuesta porque el neoliberalismo ha entrado en alguna otra organización, entonces cuando decimos nosotros, bueno, pero ¿por qué no debatimos no el tema del tarifazo, sino quién maneja la energía? Y si en manos de las multinacionales nosotros vamos a poder resolver el tema de la soberanía energética. Y bueno, y ahí nos encontramos con algunos gremios, no todos, por supuesto, en donde cuando le hablamos del Estado en recuperación de las empresas de energía, y miran para otro lado, porque el neoliberalismo ha llevado a veces a nuestras organizaciones a sentirse más cómodos en una discusión con una multinacional de un convenio colectivo que a mirar el desarrollo de todo el país y por qué tenemos que tener la energía en manos del Estado. Bueno, eso es lo que hay que revertir y es una tarea constante, permanente, nosotros la damos permanentemente, ¿no? Pero sería muy bueno el hecho de poder introducir estos conceptos dentro de la educación, ¿no? Bueno, tenemos para cerrar dos cuestiones, Héctor. La primera de Valeria, la Vale, que está en Reconquista, provincia de Santa Fe, que pregunta, y evidentemente fue una de las cosas que a mí también me llamó, me impactó mucho, es todo este tema de la relación, de la cuestión del cooperativismo que vos planteaste. Ella plantea si vos podés ampliar un poquitito esta idea en todo lo que tiene que ver además con el mundo del trabajo específicamente. Y después está Evelyn, que levantó la mano, así que con esas dos vamos a ir terminando. Adelante, Héctor. Bueno, lo más sintético posible, lo que nosotros vivimos como experiencia y muy pocos gremios más, fue el tema de la crisis del 2001, cuando cerraban empresas, quebraban, el tema de recuperarlas con la organización de los trabajadores. Por supuesto, en un escenario muy adverso, porque teníamos que confrontar contra un poder judicial muy conservador que rechazaba Epa. ¿A todos se le tildó o solamente a Héctor? Se cortó, se cortó. sí. Se le cortó a Héctor. ¿Se escucha? Ahora Sí, sí. sí, retomamos. Ahora sí. Sí. No. Bueno, no, porque dice acá conexión inestable. Bueno, lo que Ahora digo es sí. que nosotros lo que conformamos es esas cooperativas siendo recuperadas por los trabajadores con una política del sindicato, pero no son cooperativas del sindicato, sino de los trabajadores. Los trabajadores son parte de la organización sindical, igual que cualquier trabajador que está en relación de dependencia, tiene la obra social, forman parte de los consejos del consejo directivo del sindicato, algunos de esos trabajadores, y a partir de allí una red que permita de que el cooperativismo pueda actuar vinculado entre sí, y que puedan potenciarse entre sí, porque en el sistema sigue siendo un sistema capitalista y a veces se hace muy difícil una cooperativa que no cuenta con capital, con acceso al crédito y lo demás, pueda salir sola. Entonces lo que hemos generado es una red de cooperativas gráficas que en definitiva gestionan en conjunto los trabajos del Estado, gestionan en conjunto en el mercado quién tiene mayor capacidad según
el tipo de producto que se tenga que realizar. Esto nosotros hoy estamos intentando proyectarlo a otras organizaciones sindicales y por supuesto con los movimientos sociales en este debate de que a través del cooperativismo nosotros podemos reinsertar a trabajadores de lo que ellos llaman economía popular en las organizaciones sindicales. Es decir, repensar una idea de no generar trabajadores, digamos, al margen de lo que ha sido la fortaleza del trabajador organizado, sino que a través de esas cooperativas que sean insertas en las organizaciones sindicales y que se pueda de alguna manera revalorizar el oficio que cada trabajador tiene, si es metalúrgico, si es gráfico, si es el de la alimentación o lo que fuera. Ese es un poco el concepto. Hoy hay algunas políticas del Estado, que por supuesto durante el macrismo nos bombardearon de los cuatro costados. Hoy hay una dirección de empresas recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos trabajando muy fuertemente. Hoy hay líneas del INAE que apoyan, por ejemplo, en el caso nuestro, dar un fondo rotatorio para capital de trabajo, es decir, que haya un fondo en donde las cooperativas que no tienen acceso al crédito puedan, a través de la organización sindical, poder comprar papel para poder hacer un trabajo y una vez que facturan ese trabajo, reponer el papel de alguna manera y que lo pueda tomar otra cooperativa, ¿no? Bien. Evelyn, tu pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Héctor, un gusto haberte Hola. escuchado. Gracias, también este seminario estuvo buenísimo. Carlos nos ha mantenido muy, muy entretenidos. Básicamente consultarte respecto de una entrevista en la que decías hace el mes de octubre, página 12, que vos considerabas que había diálogos que tenían que tener un límite, que no se podía dialogar en ese contexto de la nota periodística, hablabas de los empresarios. Entonces la pregunta que yo te hago es si, extrapolando esa situación, si los sindicatos también tienen que tener un límite al momento del diálogo con la política, porque nosotros aquí en Santa Fe, por ejemplo, atravesamos un fenómeno muy, muy particular, que es que nuestro gremio, que es ASOEM, se ha constituido prácticamente socio de quien conduce la gestión actual, provocando un vaciamiento, y en ese sentido, respecto de las cooperativas, básicamente, las cooperativas también son un bastión y un negociado, y eso termina siendo un perjuicio para el trabajador y también para el afiliado. Entonces, en eso retomo la pregunta, y si también hay un diálogo que se tiene que limitar básicamente entre el sindicalismo y la política, pero privilegiando siempre al sector trabajador. Nada más, gracias. Nosotros tenemos el concepto de que nuestras organizaciones son organizaciones libres del pueblo, es decir, que conforman, digamos, una pata de la democracia central. La política la han ido debilitando tanto que hoy la democracia vuelve a ser una democracia de disputa entre partidos o coaliciones políticas. Nuestra postura es que debe ser recuperado el concepto de democracia en donde las organizaciones libres son representativas de sectores sociales y tienen que participar en las decisiones a través del diálogo con un gobierno en que tiene que contemplar los intereses sectoriales, porque organizaciones libres del pueblo son los sindicatos, pero son las organizaciones de empresarios, de profesionales, todo lo demás. En un país donde llegamos a tener algún antecedente, aunque casi nadie lo conoce, pero que después de aquella reforma constitucional del 49, cuando se adaptaron las constituciones provinciales, en el Chaco se llegó a redactar una constitución que decía, una parte era representativa de los partidos políticos en la conformación de las listas, y una parte era representativa directa de las asociaciones del pueblo. Esta era una democracia que apuntaba a una participación más directa. Entonces, el diálogo tiene que ser hecho en función de los intereses del sector que esa organización libre representa. Si el diálogo responde a lo que es la estrategia de la política y pierde la fortaleza y pierde la representatividad genuina de lo que tiene que representar esa organización. Y en cuanto al diálogo con el sector empresario, yo lo que me refería es que un gobierno que acepta la lógica de ese capital concentrado, por ejemplo, que forma los precios, el Estado tiene que poner un límite a ese diálogo, porque esos sectores en general, los formadores de precios,
tienen una conformación monopólica, oligopólica, en donde es muy difícil que a través del diálogo puedan aceptar lo que es la necesidad del conjunto de la sociedad. Ellos miran en función de un negocio, y en este caso, en este momento, en este minuto de la historia, ellos siempre van a estar mirando que puede haber una devaluación, entonces siempre van a ir fijando precios en función de cubrirse ellos. Entonces ahí no va, hay un momento en donde el límite lo pone el Estado y dice cuál es tu estructura de costo, y vos no podés aumentar más de tanto, porque yo manejo la estructura de costo de una empresa privada, y en definitiva es volver a aquella idea del capital en función social y la propiedad en función social, que también estaba en aquella Constitución. Entonces yo te pongo un límite, y después vos no me cumplís, tengo herramientas legales que pareciera ser que a veces el gobierno se anima a aplicar, ley antimonopolio, ley de abastecimiento. Ahí es donde hay que ponerle límite al sector del poder fáctico, porque de lo contrario, la democracia está debilitada totalmente, y el que determina el rumbo y el destino del conjunto de los argentinos es el poder fáctico y no el poder que emana de la voluntad del pueblo, ¿no? Héctor, muchísimas gracias a vos, enorme abrazo, el agradecimiento enorme por tu participación, y a todos los compañeros del gremio gráfico, por supuesto que también. A todos y a todas, cerramos este seminario. Gracias, Nico, gracias a toda FESTRAN y a todos los sindicatos hermanos y amigos, a las CUMPAs de toda América Latina y del interior del país, y decirles que desde el punto de vista del tema de los certificados, a partir de la semana que viene vamos a empezar a tomar contacto con todos para ir manejando y comunicándonos para hacérselo llegar. Así que gracias, muy buenas tardes, buen fin de semana, y a seguir la pelea, que me parece que es lo que quedó explícito acá. Hasta luego. Abrazo peronista a todas y todos. Peronista, cristinista. Perdón. Y buen fin.